La humanidad siempre ha vivido con una sombra alargada sobre su cabeza, la posibilidad de que estalle un conflicto global que lo cambie todo. Después de 2 guerras mundiales en apenas medio siglo, la pregunta de si habrá una tercera ha estado presente en debates políticos, charlas de café, documentales y hasta en conversaciones de WhatsApp donde alguien siempre dice, con la que está cayendo, seguro viene la tercera guerra mundial. No es un tema nuevo, pero sí es un tema que sigue preocupando a todos, porque al final, cuando hablamos de guerras, no hablamos de películas épicas ni de estrategias en un tablero, sino de vidas humanas, de sociedades enteras y de un planeta que parece disfrutar del suspenso de dejarnos siempre con la duda de qué vendrá después. Y antes de seguir, déjame recordarte algo muy importante. Si quieres seguir explorando estos temas de manera clara, entretenida y con datos que no siempre te cuentan en las noticias, suscríbete ya al canal de YouTube. Es gratis, rápido y así no te pierdes ninguno de estos análisis que mezclan información con un poquito de humor, porque al fin y al cabo, si no nos reímos un poco, ¿qué nos queda? Para empezar a hablar seriamente de la posibilidad de una tercera guerra mundial, hay que mirar hacia atrás. La Primera Guerra Mundial fue el resultado de una serie de alianzas rígidas, tensiones coloniales y un atentado que desató una reacción en cadena. La Segunda Guerra Mundial llegó poco después, alimentada por las consecuencias mal gestionadas de la primera, el ascenso de regímenes totalitarios y una crisis económica que dejó a las sociedades listas para escuchar a líderes con discursos radicales. Es decir, las 2 grandes guerras no surgieron de la nada, fueron la suma de factores políticos, sociales, económicos y culturales que, cuando chocaron, produjeron una tormenta perfecta. Ahora bien, si trasladamos eso al presente, hay que preguntarse, ¿existen hoy esas condiciones? En parte sí, en parte no. Por un lado, el mundo actual está más interconectado que nunca. Las economías dependen unas de otras, y una guerra global interrumpiría cadenas de suministro, mercados financieros y todo lo que sostiene el sistema en el que vivimos. En teoría, eso debería funcionar como freno. Nadie quiere una guerra que lo deje sin el último modelo de smartphone o sin poder ver su serie favorita porque las fábricas dejaron de producir. Pero por otro lado, la historia nos enseña que la racionalidad no siempre manda, y que a veces, la política internacional es más parecida a una pelea de bar que a una partida de ajedrez. Las tensiones actuales son múltiples, Estados Unidos y China compitiendo por la hegemonía mundial, Rusia desafiando el orden internacional en Europa del Este, conflictos en Medio Oriente que parecen eternos, y países emergentes que reclaman su lugar en la mesa grande. Cada uno de estos frentes podría ser una chispa, y lo que preocupa es que, al igual que en el pasado, las chispas suelen encontrar pólvora esperando a ser encendida. Uno de los mayores temores es que, a diferencia de las guerras anteriores, hoy existen armas nucleares capaces de borrar ciudades enteras en cuestión de minutos. En la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki marcaron un antes y un después, y desde entonces, la disuasión nuclear ha sido uno de los principales motivos por los que no hemos visto una tercera guerra total. La lógica del si tú me atacas, yo también puedo destruirte ha mantenido un equilibrio frágil, como 2 personas apuntándose mutuamente con pistolas sin atreverse a apretar el gatillo. Pero ¿qué pasa si un día alguien decide que sí? Esa es la pregunta que hace sudar a más de un analista. Porque el problema con la disuasión es que funciona hasta que deja de funcionar, y basta un error, un mal cálculo, o un gobernante demasiado confiado para que todo se vaya al traste. La Guerra Fría estuvo llena de momentos en los que se estuvo a un paso del desastre. El más famoso, la crisis de los misiles en Cuba, cuando el mundo entero contuvo la respiración durante 2 semanas. Aquello terminó bien, relativamente hablando, pero nos demostró que la humanidad estuvo peligrosamente cerca de la aniquilación por un malentendido geopolítico. Ahora bien, antes de empezar a cavar un búnker en tu patio trasero, hay que reconocer que el mundo también aprendió de esas experiencias. Hoy existen mecanismos internacionales, diplomacia preventiva, organizaciones que, aunque imperfectas, sirven para reducir tensiones y dar un marco de negociación. La ONU, por ejemplo, puede parecer un club donde todos se pelean con discursos interminables, pero en más de una ocasión ha servido para frenar que los conflictos escalen a niveles irreversibles. Sin embargo, no podemos confiarnos demasiado. El avance tecnológico ha creado nuevas formas de guerra que no requieren ejércitos marchando por las calles. La ciberguerra, por ejemplo, permite que un país ataque infraestructuras críticas de otro sin disparar una sola bala. Imagina que un día se apagan las redes eléctricas de una nación entera porque alguien, desde un teclado a miles de kilómetros, lo decidió. Eso ya está pasando, en pequeña escala,
y es probable que sea parte de cualquier conflicto futuro. Lo interesante es que esta nueva forma de guerra difumina la línea entre la paz y la guerra. ¿Estamos en guerra si un grupo de hackers ataca a un banco extranjero? ¿Es un acto de guerra si alguien manipula las elecciones de otro país a través de redes sociales? Los expertos discuten estas preguntas mientras los políticos hacen como que tienen todas las respuestas, cuando en realidad muchas veces están igual de perdidos que nosotros. En cualquier caso, el miedo a una tercera guerra mundial no es solo una paranoia contemporánea. Es también un reflejo de nuestra memoria histórica. Sabemos lo que pasó en el siglo XX y no queremos repetirlo, aunque a veces parezca que tenemos muy mala memoria colectiva. Los conflictos actuales no tienen la magnitud global de los anteriores, pero sus ingredientes, alianzas, rivalidades, recursos, ideologías, son los mismos que antes encendieron el mundo. Y ya que hemos llegado hasta aquí, suscríbete al canal de YouTube para seguir explorando esta pregunta desde ángulos que rara vez se cuentan en los medios tradicionales. La idea no es asustar, sino entender, porque la información, aunque tenga un poquito de humor, es la mejor arma contra el miedo irracional. Hablando de humor, conviene reconocer que a veces las tensiones internacionales parecen un reality show de políticos con ego desmedido. Uno amenaza con sanciones, otro responde con discursos grandilocuentes, y al final, el público, o sea nosotros, se queda mirando, sin saber si reírse o preocuparse. La política internacional tiene mucho de teatro, con escenas dramáticas, personajes extravagantes y giros inesperados. Lo malo es que, a diferencia de una serie de televisión, las consecuencias aquí son demasiado reales. Otro factor que alimenta la duda sobre una posible tercera guerra mundial es el cambio climático. Sí, aunque suene desconectado, el calentamiento global podría ser una de las mayores fuentes de conflicto del futuro. Escasez de agua, migraciones masivas, territorios inhabitables, todo eso genera tensiones que pueden derivar en enfrentamientos. A veces, el enemigo no es otro país, sino la propia naturaleza, y la pregunta es si sabremos enfrentarnos juntos o terminaremos peleándonos entre nosotros por los recursos que queden. La humanidad siempre ha vivido con una sombra alargada sobre su cabeza, la posibilidad de que estalle un conflicto global que lo cambie todo. Después de 2 guerras mundiales en apenas medio siglo, la pregunta de si habrá una tercera ha estado presente en debates políticos, charlas de café, documentales y hasta en conversaciones de WhatsApp donde alguien siempre dice, con la que está cayendo, seguro viene la tercera guerra mundial. No es un tema nuevo, pero sí es un tema que sigue preocupando a todos, porque al final, cuando hablamos de guerras, no hablamos de películas épicas ni de estrategias en un tablero, sino de vidas humanas, de sociedades enteras y de un planeta que parece disfrutar del suspenso de dejarnos siempre con la duda de qué vendrá después. Y antes de seguir, déjame recordarte algo muy importante. Si quieres seguir explorando estos temas de manera clara, entretenida y con datos que no siempre te cuentan en las noticias, suscríbete ya al canal de YouTube. Es gratis, rápido y así no te pierdes ninguno de estos análisis que mezclan información con un poquito de humor, porque al fin y al cabo, si no nos reímos un poco, ¿qué nos queda? Para empezar a hablar seriamente de la posibilidad de una tercera guerra mundial, hay que mirar hacia atrás. La Primera Guerra Mundial fue el resultado de una serie de alianzas rígidas, tensiones coloniales y un atentado que desató una reacción en cadena. La Segunda Guerra Mundial llegó poco después, alimentada por las consecuencias mal gestionadas de la primera, el ascenso de regímenes totalitarios y una crisis económica que dejó a las sociedades listas para escuchar a líderes con discursos radicales. Es decir, las 2 grandes guerras no surgieron de la nada, fueron la suma de factores políticos, sociales, económicos y culturales que, cuando chocaron, produjeron una tormenta perfecta. Ahora bien, si trasladamos eso al presente, hay que preguntarse, ¿existen hoy esas condiciones? En parte sí, en parte no. Por un lado, el mundo actual está más interconectado que nunca. Las economías dependen unas de otras, y una guerra global interrumpiría cadenas de suministro, mercados financieros y todo lo que sostiene el sistema en el que vivimos. En teoría, eso debería funcionar como freno. Nadie quiere una guerra que lo deje sin el último modelo de smartphone o sin poder ver su serie favorita porque las fábricas dejaron de producir. Pero por otro lado, la historia nos enseña que la racionalidad no siempre manda, y que a veces, la política internacional es más parecida a una pelea de bar que a una partida de ajedrez. Las tensiones actuales son múltiples, Estados Unidos y China compitiendo por la hegemonía mundial, Rusia desafiando el orden internacional en Europa del Este,
conflictos en Medio Oriente que parecen eternos, y países emergentes que reclaman su lugar en la mesa grande. Cada uno de estos frentes podría ser una chispa, y lo que preocupa es que, al igual que en el pasado, las chispas suelen encontrar pólvora esperando a ser encendida. Uno de los mayores temores es que, a diferencia de las guerras anteriores, hoy existen armas nucleares capaces de borrar ciudades enteras en cuestión de minutos. En la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki marcaron un antes y un después, y desde entonces, la disuasión nuclear ha sido uno de los principales motivos por los que no hemos visto una tercera guerra total. La lógica del si tú me atacas, yo también puedo destruirte ha mantenido un equilibrio frágil, como dos personas apuntándose mutuamente con pistolas sin atreverse a apretar el gatillo. Pero ¿qué pasa si un día alguien decide que sí? Esa es la pregunta que hace sudar a más de un analista. Porque el problema con la disuasión es que funciona hasta que deja de funcionar, y basta un error, un mal cálculo, o un gobernante demasiado confiado para que todo se vaya al traste. La Guerra Fría estuvo llena de momentos en los que se estuvo a un paso del desastre. El más famoso, la crisis de los misiles en Cuba, cuando el mundo entero contuvo la respiración durante 2 semanas. Aquello terminó bien, relativamente hablando, pero nos demostró que la humanidad estuvo peligrosamente cerca de la aniquilación por un malentendido geopolítico. Ahora bien, antes de empezar a cavar un búnker en tu patio trasero, hay que reconocer que el mundo también aprendió de esas experiencias. Hoy existen mecanismos internacionales, diplomacia preventiva, organizaciones que, aunque imperfectas, sirven para reducir tensiones y dar un marco de negociación. La ONU, por ejemplo, puede parecer un club donde todos se pelean con discursos interminables, pero en más de una ocasión ha servido para frenar que los conflictos escalen a niveles irreversibles. Sin embargo, no podemos confiarnos demasiado. El avance tecnológico ha creado nuevas formas de guerra que no requieren ejércitos marchando por las calles. La ciberguerra, por ejemplo, permite que un país ataque infraestructuras críticas de otro sin disparar una sola bala. Imagina que un día se apagan las redes eléctricas de una nación entera porque alguien, desde un teclado a miles de kilómetros, lo decidió. Eso ya está pasando, en pequeña escala, y es probable que sea parte de cualquier conflicto futuro. Lo interesante es que esta nueva forma de guerra difumina la línea entre la paz y la guerra. ¿Estamos en guerra si un grupo de hackers ataca a un banco extranjero? ¿Es un acto de guerra si alguien manipula las elecciones de otro país a través de redes sociales? Los expertos discuten estas preguntas mientras los políticos hacen como que tienen todas las respuestas, cuando en realidad muchas veces están igual de perdidos que nosotros. En cualquier caso, el miedo a una tercera guerra mundial no es solo una paranoia contemporánea. Es también un reflejo de nuestra memoria histórica. Sabemos lo que pasó en el siglo XX y no queremos repetirlo, aunque a veces parezca que tenemos muy mala memoria colectiva. Los conflictos actuales no tienen la magnitud global de los anteriores, pero sus ingredientes, alianzas, rivalidades, recursos, ideologías, son los mismos que antes encendieron el mundo. Y ya que hemos llegado hasta aquí, suscríbete al canal de YouTube para seguir explorando esta pregunta desde ángulos que rara vez se cuentan en los medios tradicionales. La idea no es asustar, sino entender, porque la información, aunque tenga un poquito de humor, es la mejor arma contra el miedo irracional. Hablando de humor, conviene reconocer que a veces las tensiones internacionales parecen un reality show de políticos con ego desmedido. Uno amenaza con sanciones, otro responde con discursos grandilocuentes, y al final, el público, o sea nosotros, se queda mirando, sin saber si reírse o preocuparse. La política internacional tiene mucho de teatro, con escenas dramáticas, personajes extravagantes y giros inesperados. Lo malo es que, a diferencia de una serie de televisión, las consecuencias aquí son demasiado reales. Otro factor que alimenta la duda sobre una posible tercera guerra mundial es el cambio climático. Sí, aunque suene desconectado, el calentamiento global podría ser una de las mayores fuentes de conflicto del futuro. Escasez de agua, migraciones masivas, territorios inhabitables, todo eso genera tensiones que pueden derivar en enfrentamientos. A veces, el enemigo no es otro país, sino la propia naturaleza, y la pregunta es si sabremos enfrentarnos juntos o terminaremos peleándonos entre nosotros por los recursos que queden. La humanidad siempre ha vivido con una sombra alargada sobre su cabeza, la posibilidad de que estalle un conflicto global que lo cambie todo.
Después de 2 guerras mundiales en apenas medio siglo, la pregunta de si habrá una tercera ha estado presente en debates políticos, charlas de café, documentales y hasta en conversaciones de WhatsApp donde alguien siempre dice, con la que está cayendo, seguro viene la tercera guerra mundial. No es un tema nuevo, pero sí es un tema que sigue preocupando a todos, porque al final, cuando hablamos de guerras, no hablamos de películas épicas ni de estrategias en un tablero, sino de vidas humanas, de sociedades enteras y de un planeta que parece disfrutar del suspenso de dejarnos siempre con la duda de qué vendrá después. Y antes de seguir, déjame recordarte algo muy importante. Si quieres seguir explorando estos temas de manera clara, entretenida y con datos que no siempre te cuentan en las noticias, suscríbete ya al canal de YouTube. Es gratis, rápido y así no te pierdes ninguno de estos análisis que mezclan información con un poquito de humor, porque al fin y al cabo, si no nos reímos un poco, ¿qué nos queda? Para empezar a hablar seriamente de la posibilidad de una tercera guerra mundial, hay que mirar hacia atrás. La Primera Guerra Mundial fue el resultado de una serie de alianzas rígidas, tensiones coloniales y un atentado que desató una reacción en cadena. La Segunda Guerra Mundial llegó poco después, alimentada por las consecuencias mal gestionadas de la primera, el ascenso de regímenes totalitarios y una crisis económica que dejó a las sociedades listas para escuchar a líderes con discursos radicales. Es decir, las 2 grandes guerras no surgieron de la nada. Fueron la suma de factores políticos, sociales, económicos y culturales que, cuando chocaron, produjeron una tormenta perfecta. Ahora bien, si trasladamos eso al presente, hay que preguntarse, ¿existen hoy esas condiciones? En parte sí, en parte no. Por un lado, el mundo actual está más interconectado que nunca. Las economías dependen unas de otras, y una guerra global interrumpiría cadenas de suministro, mercados financieros y todo lo que sostiene el sistema en el que vivimos. En teoría, eso debería funcionar como freno. Nadie quiere una guerra que lo deje sin el último modelo de smartphone o sin poder ver su serie favorita porque las fábricas dejaron de producir. Pero por otro lado, la historia nos enseña que la racionalidad no siempre manda, y que a veces, la política internacional es más parecida a una pelea de bar que a una partida de ajedrez. Las tensiones actuales son múltiples. Estados Unidos y China compitiendo por la hegemonía mundial, Rusia desafiando el orden internacional en Europa del Este, conflictos en Medio Oriente que parecen eternos, y países emergentes que reclaman su lugar en la mesa grande. Cada uno de estos frentes podría ser una chispa, y lo que preocupa es que, al igual que en el pasado, las chispas suelen encontrar pólvora esperando a ser encendida. Uno de los mayores temores es que, a diferencia de las guerras anteriores, hoy existen armas nucleares capaces de borrar ciudades enteras en cuestión de minutos. En la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki marcaron un antes y un después, y desde entonces, la disuasión nuclear ha sido uno de los principales motivos por los que no hemos visto una tercera guerra total. La lógica del si tú me atacas, yo también puedo destruirte ha mantenido un equilibrio frágil, como 2 personas apuntándose mutuamente con pistolas sin atreverse a apretar el gatillo. Pero ¿qué pasa si un día alguien decide que sí? Esa es la pregunta que hace sudar a más de un analista. Porque el problema con la disuasión es que funciona hasta que deja de funcionar, y basta un error, un mal cálculo, o un gobernante demasiado confiado para que todo se vaya al traste. La Guerra Fría estuvo llena de momentos en los que se estuvo a un paso del desastre. El más famoso, la crisis de los misiles en Cuba, cuando el mundo entero contuvo la respiración durante 2 semanas. Aquello terminó bien, relativamente hablando, pero nos demostró que la humanidad estuvo peligrosamente cerca de la aniquilación por un malentendido geopolítico. Ahora bien, antes de empezar a cavar un búnker en tu patio trasero, hay que reconocer que el mundo también aprendió de esas experiencias. Hoy existen mecanismos internacionales, diplomacia preventiva, organizaciones que, aunque imperfectas, sirven para reducir tensiones y dar un marco de negociación. La ONU, por ejemplo, puede parecer un club donde todos se pelean con discursos interminables, pero en más de una ocasión ha servido para frenar que los conflictos escalen a niveles irreversibles. Sin embargo, no podemos confiarnos demasiado. El avance tecnológico ha creado nuevas formas de guerra que no requieren ejércitos marchando por las calles. La ciberguerra, por ejemplo, permite que un país ataque infraestructuras críticas de otro sin disparar una sola bala. Imagina que un día se apagan las redes eléctricas de una nación entera porque alguien, desde un teclado a miles de kilómetros, lo decidió. Eso ya está pasando, en pequeña escala, y es probable que sea parte de cualquier conflicto futuro. Lo interesante es que esta nueva forma de guerra difumina la línea entre la paz y la guerra.
¿Estamos en guerra si un grupo de hackers ataca a un banco extranjero? ¿Es un acto de guerra si alguien manipula las elecciones de otro país a través de redes sociales? Los expertos discuten estas preguntas mientras los políticos hacen como que tienen todas las respuestas, cuando en realidad muchas veces están igual de perdidos que nosotros. En cualquier caso, el miedo a una tercera guerra mundial no es solo una paranoia contemporánea. Es también un reflejo de nuestra memoria histórica. Sabemos lo que pasó en el siglo XX y no queremos repetirlo, aunque a veces parezca que tenemos muy mala memoria colectiva. Los conflictos actuales no tienen la magnitud global de los anteriores, pero sus ingredientes, alianzas, rivalidades, recursos, ideologías, son los mismos que antes encendieron el mundo. Y ya que hemos llegado hasta aquí, suscríbete al canal de YouTube para seguir explorando esta pregunta desde ángulos que rara vez se cuentan en los medios tradicionales. La idea no es asustar, sino entender, porque la información, aunque tenga un poquito de humor, es la mejor arma contra el miedo irracional. Hablando de humor, conviene reconocer que a veces las tensiones internacionales parecen un reality show de políticos con ego desmedido. Uno amenaza con sanciones, otro responde con discursos grandilocuentes, y al final, el público, o sea nosotros, se queda mirando, sin saber si reírse o preocuparse. La política internacional tiene mucho de teatro, con escenas dramáticas, personajes extravagantes y giros inesperados. Lo malo es que, a diferencia de una serie de televisión, las consecuencias aquí son demasiado reales. Otro factor que alimenta la duda sobre una posible tercera guerra mundial es el cambio climático. Sí, aunque suene desconectado, el calentamiento global podría ser una de las mayores fuentes de conflicto del futuro. Escasez de agua, migraciones masivas, territorios inhabitables, todo eso genera tensiones que pueden derivar en enfrentamientos. A veces, el enemigo no es otro país, sino la propia naturaleza, y la pregunta es si sabremos enfrentarnos juntos o terminaremos peleándonos entre nosotros por los recursos que queden. La humanidad siempre ha vivido con una sombra alargada sobre su cabeza, la posibilidad de que estalle un conflicto global que lo cambie todo. Después de 2 guerras mundiales en apenas medio siglo, la pregunta de si habrá una tercera ha estado presente en debates políticos, charlas de café, documentales y hasta en conversaciones de WhatsApp donde alguien siempre dice, con la que está cayendo, seguro viene la tercera guerra mundial. No es un tema nuevo, pero sí es un tema que sigue preocupando a todos, porque al final, cuando hablamos de guerras, no hablamos de películas épicas ni de estrategias en un tablero, sino de vidas humanas, de sociedades enteras y de un planeta que parece disfrutar del suspenso de dejarnos siempre con la duda de qué vendrá después. Y antes de seguir, déjame recordarte algo muy importante. Si quieres seguir explorando estos temas de manera clara, entretenida y con datos que no siempre te cuentan en las noticias, suscríbete ya al canal de YouTube. Es gratis, rápido y así no te pierdes ninguno de estos análisis que mezclan información con un poquito de humor, porque al fin y al cabo, si no nos reímos un poco, ¿qué nos queda? Para empezar a hablar seriamente de la posibilidad de una tercera guerra mundial, hay que mirar hacia atrás. La Primera Guerra Mundial fue el resultado de una serie de alianzas rígidas, tensiones coloniales y un atentado que desató una reacción en cadena. La Segunda Guerra Mundial llegó poco después, alimentada por las consecuencias mal gestionadas de la primera, el ascenso de regímenes totalitarios y una crisis económica que dejó a las sociedades listas para escuchar a líderes con discursos radicales. Es decir, las 2 grandes guerras no surgieron de la nada, fueron la suma de factores políticos, sociales, económicos y culturales que, cuando chocaron, produjeron una tormenta perfecta. Ahora bien, si trasladamos eso al presente, hay que preguntarse, ¿existen hoy esas condiciones? En parte sí, en parte no. Por un lado, el mundo actual está más interconectado que nunca. Las economías dependen unas de otras, y una guerra global interrumpiría cadenas de suministro, mercados financieros y todo lo que sostiene el sistema en el que vivimos. En teoría, eso debería funcionar como freno. Nadie quiere una guerra que lo deje sin el último modelo de smartphone o sin poder ver su serie favorita porque las fábricas dejaron de producir. Pero por otro lado, la historia nos enseña que la racionalidad no siempre manda, y que a veces, la política internacional es más parecida a una pelea de bar que a una partida de ajedrez. Las tensiones actuales son múltiples, Estados Unidos y China compitiendo por la hegemonía mundial, Rusia desafiando el orden internacional en Europa del Este, conflictos en Medio Oriente que parecen eternos, y países emergentes que reclaman su lugar en la mesa grande. Cada uno de estos frentes podría ser una chispa, y lo que preocupa es que, al igual que en el pasado,
Las chispas suelen encontrar pólvora esperando a ser encendida. Uno de los mayores temores es que, a diferencia de las guerras anteriores, hoy existen armas nucleares capaces de borrar ciudades enteras en cuestión de minutos. En la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki marcaron un antes y un después, y desde entonces, la disuasión nuclear ha sido uno de los principales motivos por los que no hemos visto una tercera guerra total. La lógica del si tú me atacas, yo también puedo destruirte ha mantenido un equilibrio frágil, como dos personas apuntándose mutuamente con pistolas sin atreverse a apretar el gatillo. Pero ¿qué pasa si un día alguien decide que sí? Esa es la pregunta que hace sudar a más de un analista. Porque el problema con la disuasión es que funciona hasta que deja de funcionar, y basta un error, un mal cálculo, o un gobernante demasiado confiado para que todo se vaya al traste. La Guerra Fría estuvo llena de momentos en los que se estuvo a un paso del desastre. El más famoso, la crisis de los misiles en Cuba, cuando el mundo entero contuvo la respiración durante 2 semanas. Aquello terminó bien, relativamente hablando, pero nos demostró que la humanidad estuvo peligrosamente cerca de la aniquilación por un malentendido geopolítico. Ahora bien, antes de empezar a cavar un búnker en tu patio trasero, hay que reconocer que el mundo también aprendió de esas experiencias. Hoy existen mecanismos internacionales, diplomacia preventiva, organizaciones que, aunque imperfectas, sirven para reducir tensiones y dar un marco de negociación. La ONU, por ejemplo, puede parecer un club donde todos se pelean con discursos interminables, pero en más de una ocasión ha servido para frenar que los conflictos escalen a niveles irreversibles. Sin embargo, no podemos confiarnos demasiado. El avance tecnológico ha creado nuevas formas de guerra que no requieren ejércitos marchando por las calles. La ciberguerra, por ejemplo, permite que un país ataque infraestructuras críticas de otro sin disparar una sola bala. Imagina que un día se apagan las redes eléctricas de una nación entera porque alguien, desde un teclado a miles de kilómetros, lo decidió. Eso ya está pasando, en pequeña escala, y es probable que sea parte de cualquier conflicto futuro. Lo interesante es que esta nueva forma de guerra difumina la línea entre la paz y la guerra. ¿Estamos en guerra si un grupo de hackers ataca a un banco extranjero? ¿Es un acto de guerra si alguien manipula las elecciones de otro país a través de redes sociales? Los expertos discuten estas preguntas mientras los políticos hacen como que tienen todas las respuestas, cuando en realidad muchas veces están igual de perdidos que nosotros. En cualquier caso, el miedo a una tercera guerra mundial no es solo una paranoia contemporánea. Es también un reflejo de nuestra memoria histórica. Sabemos lo que pasó en el siglo XX y no queremos repetirlo, aunque a veces parezca que tenemos muy mala memoria colectiva. Los conflictos actuales no tienen la magnitud global de los anteriores, pero sus ingredientes, alianzas, rivalidades, recursos, ideologías, son los mismos que antes encendieron el mundo. Y ya que hemos llegado hasta aquí, suscríbete al canal de YouTube para seguir explorando esta pregunta desde ángulos que rara vez se cuentan en los medios tradicionales. La idea no es asustar, sino entender, porque la información, aunque tenga un poquito de humor, es la mejor arma contra el miedo irracional. Hablando de humor, conviene reconocer que a veces las tensiones internacionales parecen un reality show de políticos con ego desmedido. Uno amenaza con sanciones, otro responde con discursos grandilocuentes, y al final, el público, o sea nosotros, se queda mirando, sin saber si reírse o preocuparse. La política internacional tiene mucho de teatro, con escenas dramáticas, personajes extravagantes y giros inesperados. Lo malo es que, a diferencia de una serie de televisión, las consecuencias aquí son demasiado reales. Otro factor que alimenta la duda sobre una posible tercera guerra mundial es el cambio climático. Sí, aunque suene desconectado, el calentamiento global podría ser una de las mayores fuentes de conflicto del futuro. Escasez de agua, migraciones masivas, territorios inhabitables, todo eso genera tensiones que pueden derivar en enfrentamientos. A veces, el enemigo no es otro país, sino la propia naturaleza, y la pregunta es si sabremos enfrentarnos juntos o terminaremos peleándonos entre nosotros por los recursos que queden.